yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero estar a tu lado, oh Señor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rindo. Oh, en esta tarde queremos escuchar su voz, amén. Queremos que Él nos hable y estar en su voluntad. Digamos una vez más, muy cerca de ti. Oh, sí, Señor. Muy cerca de ti, yo quiero estar, sí, Señor, para escuchar tu voz y aprender de ti, sí, Señor. Quiero estar a tu lado, oh Señor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rindo. Gloria a Dios, que Dios los bendiga en esta tarde. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas. Oremos al Señor. Bendito Padre, aquí estamos, Señor, una vez más, por tu misericordia, Señor, por tu amor hacia nosotros, aún siendo inmerecedores, Señor, de tus dádivas, tus regalos, Señor, tus dones, Padre, pero es tu gracia para con nosotros, Señor, aún siendo indignos. Tú nos tienes paciencia, Señor, porque nos amas, y estamos aquí, Señor, con ese anhelo, Señor, de más de ti, Padre, de avanzar una gradita más, Señor, hacia arriba. Bendito Padre, sabemos que hay promesas gloriosas donde tenemos que llegar, Señor, pero vamos avanzando, Padre, con paso firme hasta poder alcanzar lo que tú nos has prometido, Señor, en esta hora. Te damos gracias, gracias a ti, Señor, porque aquí estamos sanos y salvos, Señor, debido a tu amor, tu misericordia. Bendice tu palabra, que es lo más importante, Señor, al congregarnos a este lugar, que sea de bendición, que tu palabra encuentre su lugar preparado para que pueda ser sembrada, bendito Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor en esta tarde. Sean todos bienvenidos a escuchar la bendita palabra de nuestro Señor. Vamos a entrar rápidamente, ya que el tiempo es corto. Vamos una vez más al libro de Deuteronomio,
el capítulo 2. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 2, el verso 3 únicamente. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 2, el verso 3. Un verso muy corto. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Repetimos. Esto dice el Señor, ¿no? Le está diciendo al pueblo de Israel: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Tomen asiento. Muchas cosas pudiéramos hablar con este verso corto. Pudiéramos aplicarlo de una manera universal, de una manera local y también de una manera individual. Siempre es así. Se aplica siempre de esas tres formas: universal, local e individual. Y con este verso, bastante habéis rodeado este monte, pudiéramos hacerlo, como digo, individual también. Pero este tema va más, no tanto como individuo, sino como iglesia. Porque el pueblo de Israel, el Señor lidió con el pueblo de Israel como una nación. Es el pueblo de Israel. La nación es de Dios, toda la nación de Israel. Dios les escogió a ellos de entre muchas naciones, les escogió al pueblo de Israel como nación para que sean sus hijos. Entonces, este tema habla del pueblo de Israel y nosotros en este tema que estamos hablando, el tema Volveos al norte, podemos ver muchas cosas que sucedió con el pueblo de Israel y traerlo o aplicarlo a la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque las cosas que acontecieron allá están aconteciendo hoy, ¿no? Lo que aconteció allá con el pueblo de Israel en sombra o en tipo está aconteciendo hoy en la iglesia o con la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces este tema realmente es muy importante. Yo le considero este tema muy profundo, muy importante, al menos en el tiempo en el que estamos viviendo. Porque mire, los años cómo han pasado tan rápido. Y es sorprendente realmente cuántos años han pasado. Y como dice la alabanza, ¿no? Muchos años han, ¿cómo es? Muchos años han pasado ya desde el día en que creí. Muchos están ya 20, 30 años ya, algunos dentro del mensaje mismo. Años han pasado ya desde el día en que hemos creído. Algunos quizás no estemos tanto, pero algunos sí están como 30 años ya en las filas del mensaje de la hora. Años han pasado. Entonces este tema va por ahí, ya que años han pasado, así como el pueblo de Israel también rodeó el desierto bastante tiempo, como dice aquí la Biblia. Bastante habéis rodeado este monte, años habéis rodeado este monte, le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Ya basta, es tiempo de avanzar, en otras palabras, hacia la tierra de promesa. Entonces mire, esto es muy importante porque hablando como individuos también, las personas también quieren quedarse en una cierta condición, conformes, dando la vuelta en una condición. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de avanzar de luz en luz, de revelación en revelación. El camino de Dios es un camino que hay que caminarlo, que hay que avanzar. Hay un principio, una jornada y una meta. Entonces uno no puede quedarse estancado en la justificación o habiendo quizás aceptado a Jesucristo y nada más. No, uno tiene que avanzar de revelación en revelación, de luz en luz, hacia una meta. Entonces, bueno, vamos a ver si seguimos avanzando con este maravilloso tema, Volveos al norte, predicado al año 61. Mire, vamos a retomar en el párrafo 6, porque ahí es donde nos quedamos, ¿no? Vamos a ir despacio, estamos yendo despacio analizando este tema. El verso 6 dice: ellos, el pueblo de Israel, estaban casi como nuestros padres pentecostales. Ahora el profeta aquí
va a traer a la iglesia del Nuevo Testamento como algo similar a lo que fue Israel en el Antiguo Testamento. Dice, ellos, el pueblo de Israel, estaban casi como nuestros padres pentecostales. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender, que nosotros también fuimos, por la edad que viene desde atrás, también fuimos pentecostales. Nosotros empezamos siendo católicos en el principio, pero nosotros no somos los católicos romanos descarriados. Nosotros somos los católicos originales que se quedaron con la palabra. Entonces, pero vienen las edades y las edades avanzando, y nosotros también venimos pasando a través de la edad pentecostal, y también fuimos pentecostales. Pero fue prometido que al caer la tarde habría luz. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Avanzamos en la luz. Amén. Fuimos pentecostales, pero avanzamos a una luz mayor. Pero los pentecostales que no aceptaron la luz mayor se organizaron y se quedaron. Ahora hay que entender eso. Dice aquí el profeta, ellos, pueblo de Israel, estaban casi como nuestros padres pentecostales estaban hace 40 años o más. Ahora, este mensaje, ahora el profeta está hablando en el año 61 y está diciendo que hace 40 años atrás los pentecostales también estuvieron similar al pueblo de Israel. Ahora, la historia siempre se repite, hermano. Lo que pasó el pueblo de Israel, o lo que sucedió con el pueblo de Israel, sucedió también con la iglesia del Nuevo Testamento. La historia siempre se repite. Dice, después que habíamos visto, y el profeta se incluye, está hablando aquí de los pentecostales, después que habíamos visto las mismas cosas que ellos habían visto, porque el pueblo de Israel también vio cosas gloriosas. Tuvieron ellos también un avivamiento tremendo. Bajo el mensajero, cuando salieron de Egipto, eso ya lo vimos la semana pasada. Fue un tiempo de un gran avivamiento, el tiempo del éxodo, de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Era un tiempo glorioso. Cuando atravesaron el Mar Rojo, eran tiempos de avivamiento gloriosos. Y dice que los pentecostales también tuvieron, ya vamos a ver eso, también su tiempo de avivamiento. Después que habíamos visto las mismas cosas que ellos habían visto, uno de los avivamientos más poderosos que la iglesia jamás tuvo. Después del avivamiento de Gales, viene el avivamiento pentecostal. O sea, los pentecostales tuvieron su avivamiento. Y eso vamos a estar viendo también en esta tarde, en los años 1900. Nosotros veníamos ahí, potencialmente, veníamos ahí, pero avanzamos en la luz, como estoy diciendo. Dice aquí el profeta de Dios, viendo la sanidad divina, esto vieron los pentecostales en su avivamiento, así como el pueblo de Israel. Ahí estaba la serpiente de metal en el desierto. Sanidad divina representa eso. Tuvieron tiempos gloriosos, el poder de Dios lo vieron ellos. El agua que salió de la roca, el maná que caía del cielo, cosas gloriosas vieron el pueblo de Israel. La gente pentecostal de igual manera. Pero ¿qué sucedió? Es que aquí es donde viene el problema, hermano. Escuche. Viendo la sanidad divina, la gente sacada de la esclavitud, tiempo glorioso. La gente era liberada en ese tiempo, hermano, porque un avivamiento es un movimiento del poder de Dios. Ya vamos a ver lo que significa eso en realidad, hermano. Un avivamiento es un hambre por Dios. Escuche, viendo la sanidad divina, es glorioso eso. La gente sacada de la esclavitud, qué hermoso es ser liberado. Por eso digo, lo que el pueblo de Israel pasó, su liberación de Egipto, que representa por supuesto a las denominaciones, porque las denominaciones lo que hacen es esclavizar al laico, al creyente, porque es un espíritu nicolaíta. Si eso entendieran, hermano, toda denominación esclaviza al laico, al creyente.
Por eso es denominación, porque es un espíritu nicolaíta de control. Pero qué hermoso es ser liberado. Como dice, la gente sacada de la esclavitud. En el avivamiento pentecostal también fue así, estando atada por cadenas de denominaciones y demás. Mire, porque las denominaciones, toda denominación tiene cadenas que atan, que esclavizan. No hay libertad entre los creyentes ahí, ni entre los predicadores no hay libertad. Dice, y entrar en liberación. Qué tiempo más glorioso. En los años 1900, después del avivamiento Gales, vino el avivamiento pentecostal, años 1900. La gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban. Ahora aquí hay algo muy tremendo, hermano, no visto con ojos espirituales. Dice que la gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban. ¿Fue así con el pueblo de Israel? Así fue. Todo lo que ellos necesitaban, el Señor les daba. Y aún así se quejaban. Tenían hambre, maná del cielo. Tenían sed, agua de la roca. Estaban enfermos, la serpiente de bronce. Todo les daba el Señor. Y aún así se quejaban. Se quejaban del pan que era tan liviano, y extrañaban los ajos de Egipto y esas cosas. Escuche, un ángel de Dios para guiarlos, hasta eso les dio. Profetas, grandes hombres. Al pueblo de Israel le dio todo eso el Señor. El Señor hizo eso. Era su pueblo, y el Señor tiene cuidado de su pueblo, si tan solo se lo deja, claro. Porque cuando los hombres quieren usurpar la posición de Dios, entonces Dios se hace a un lado. Y ese es el problema. Ahí es donde entra la denominación. Cuando el hombre controla, cuando el hombre gobierna, y no el Espíritu Santo, no Dios. El pueblo de Israel cometió también ese error fatal. Como la iglesia del Nuevo Testamento también cometió su error fatal y grave. ¿Por qué cree que Apocalipsis 3, en la última edad de la iglesia, el Señor está fuera? Porque lo sacaron. Y está golpeando, dice la Biblia. Si alguno dice, oye mi voz, un ángel de Dios para guiarlos, profetas, grandes hombres, el Señor les dio. Los reyes mismos, los primeros reyes, David, Salomón, grandes siervos en los tiempos de Salomón, un milenio. El milenio potencial se vio en el reinado de Salomón. El rey David, no se diga, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mire más adelante cómo venían, y vino un Acab y todo eso, esos reyes que llevaron a la idolatría al pueblo de Israel, se descarriaron, se apartaron de las leyes de Dios. La iglesia es lo mismo en el Nuevo Testamento. Esos líderes como Acab, esos predicadores, son los culpables. Escuche, yo los oí decir el otro día que en las reuniones de la calle Azusa, esto es en los Estados Unidos, ¿no? Cuando ellos las tenían allá en California, que pensaron que fue una desgracia cuando pusieron los himnarios en la iglesia. Tremendo. Bendito sea el Señor. Dijeron que fue una desgracia que pusieran o hicieran himnarios en la iglesia. Qué cosa, hermano. Y nosotros, qué diferencia. Que si no repasamos las alabanzas, no cantamos. Es que si no sale bonito mi voz, no canto, y por aquí, por allá. Hermano, qué cosas. Todo es humano, todo es carnal. Todo es a la manera del hombre, de la manera humana, natural. No se mueve el espíritu en las personas. Qué edad más triste la que vivimos. Qué condición más miserable de los creyentes, que todo le hacen mecánicamente.
En ese tiempo, hermano, no había himnarios. Las alabanzas eran espontáneas. Solo cantaban, alababan al Señor. Hermano, escuche. Dice que pensaron que fue una desgracia cuando pusieron los himnarios en la iglesia. ¿Qué diferencia? Vivimos en una edad moderna realmente. Todo es natural, todo es humano, todo es mecánico. Ellos, dice, cantaban en el Espíritu. Así como el pueblo de Israel. Mire ahí a María. La inspiración le tocó y cogió ese pandero y empezó a danzar del gozo, de la alegría. Porque habían tenido la victoria sobre sus enemigos. Y estaban muertos ahí en el Mar Rojo. Espontáneo. Ellos cantaban en el Espíritu. Como el Espíritu les daba que hablasen. Así dice la Biblia. Ellos cantaban. O sea, espontáneamente lo hacían, hermano. Algunos critican, y aún pastores, yo he escuchado, hermano, que si el director de alabanzas se canta unas 2 o 3 pegadas ahí las alabanzas, que ya está mal. Por favor, deje que cante, que alabe al Señor como el Espíritu le dé. Y el predicador lo mismo, déjelo. No le ponga límites. Deje que el Espíritu fluya. Ellos cantaban en el Espíritu. Como el Espíritu les daba que hablasen. Ellos cantaban. Ahora escuche, voy a introducir aquí otro mensaje, ¿no? Y luego continuamos con este mismo mensaje. En el mensaje una exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Esmirna. El profeta dice ahí en el párrafo 59, la iglesia también se ha apartado, así como el pueblo de Israel. La iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ella es una híbrida. Esto es muy tremendo. Es decir, la iglesia nominal es una híbrida. ¿Sabe usted lo que es el híbrido? Híbrida. Así como los mulos. Esos son los híbridos. La gente dice, yo soy bautista. Si usted le pregunta, ¿es usted un cristiano? Dice, soy bautista, soy católico, soy presbiteriano o soy pentecostal. Así se identifican, hermano. Como que esa fuera la identificación de un cristiano. Ella es una híbrida, es decir, la iglesia nominal es una híbrida. La gente dice, yo soy bautista. No fue así en el principio. Vaya usted a la Biblia a ver si los apóstoles se identificaban de esa manera. La Biblia dice que les llamaron a ellos cristianos por primera vez en Antioquía. No que ellos decían, nosotros somos esto, pertenecemos a esto. No, la gente veía. Dice la Biblia, por su vida, por sus obras, que habían estado con Jesús. Dice el profeta, escuche, la gente dice, yo soy bautista. No fue así en el principio. No fue así la iglesia original. Yo soy metodista. No fue así del principio. En vez de la palabra de Dios directamente, en vez de los hombres en la iglesia llenos del Espíritu, guiados por revelación dada por el Espíritu, ahora hay credos, estatutos y suposiciones educadas de hombres educados. La enseñanza ha tomado el lugar de la revelación. Maestros de seminarios. El razonamiento ha reemplazado la fe. Y escuche. Y programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. Programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. No fue así en el principio. Por eso nosotros tenemos que basarnos en el original. Todo. Porque estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y si hemos de cantar, como dijo Pablo, cantaré en el Espíritu. Si he de predicar o he de hablar en el Espíritu. Como el Espíritu me dé que hable. Que lejos
La iglesia se aparta de la verdadera adoración y guianza del Espíritu. Qué triste condición, hermano, la de hoy. Escuche, la especie entera ha cambiado. Hermano, esto pareciera ser increíble. Dice, la especie entera ha cambiado. Dígame, y si no es así, ¿por qué estamos en la condición que estamos? ¿Por qué el mundo y las iglesias están como están? ¿Acaso la iglesia original era así? No, Señor. Dice aquí, ha llegado a ser una iglesia híbrida. Eso es. ¿Y por qué híbrida? La hibridez es la mezcla de dos simientes. Qué tremendo es esto, hermano. Los hombres han metido, han inyectado sus ideas, sus pensamientos. Por eso tienen una iglesia híbrida. Resulta en un producto híbrido. Hijos organizacionales, hijos denominacionales, no hijos nacidos de la palabra. Por eso vaya a verles usted defender su denominación. ¿Acaso defiende la palabra? No. Si defendiera la palabra, mostraría que han nacido de la simiente, que es la palabra de Dios. Pero no lo hacen. Ellos defienden a sus líderes, defienden a sus denominaciones. ¿Por qué? Porque son hijos denominacionales. La especie entera ha cambiado, ha llegado a ser una iglesia híbrida, mezclada, creyentes híbridos. La mezcla de dos simientes diferentes, hombre y Dios, trae hijos híbridos denominacionales. Necesitamos únicamente la inyección de la simiente pura en nuestros corazones. Nada más. La simiente, la palabra pura de Dios es la que debe ser sembrada en los corazones de los hijos de Dios. Nada de simiente de hombre, porque si no resulta un creyente híbrido. Ahora pues, cuando la iglesia llega a ser híbrida, escuche, qué tremendo es esto, hermano. Ahora pues, cuando la iglesia llega a ser híbrida, así como el mulo, ¿podrá producir cristianos puros? Esa es la pregunta. ¿Acaso la mula podrá producir hijos? No. Así los cristianos híbridos, las iglesias híbridas, ¿podrán producir cristianos puros, nacidos de la palabra pura? No. ¿Por qué? Porque no está la simiente que pueda producir hijos nacidos de la palabra. ¿Podrán tener o engendrar hijos de la palabra pura? ¿De la simiente pura de Dios? Es la pregunta. No, no pueden. Solamente producirán hijos denominacionales. Porque hay una mezcla. Palabra de hombre y palabra de Dios. Simiente de hombre y simiente de Dios. Mezclado. Y vaya a ver esos creyentes ahí como el mulo. Para trabajar si trabajan duro. Escuche, aquí el mismo profeta responde esto. Repito esto. Ahora pues, cuando la iglesia llega a ser híbrida, ¿podrá producir cristianos puros? El profeta les responde, no puede. Porque hay que sembrar la simiente pura para que puedan nacer de la palabra pura de Dios, la simiente incorruptible. La vida, dice, o simiente que lleva a cristianos al nacimiento, no está en ellos. Cosas semejantes tienden a reproducirse. Tremendo. Por eso los metodistas hacen más metodistas, los bautistas hacen más bautistas, los pentecostales hacen más pentecostales. Ellos solo trabajan para su organización.
Ellos hacen grandes campañas por razón de membresía, para aumentar la membresía de la iglesia. Son hijos nacidos híbridos. Tremendo. Aquí está el profeta diciendo: los bautistas producen más bautistas y se portarán como bautistas, claro. Y sabe, dentro de las filas del mensaje también es lo mismo, está lo mismo, hermano. Trabajan para su línea, para su grupo, para sus credos, y para eso ganan gente, para convertirles en lo que ellos son, para que defiendan su línea, defiendan sus credos, sus doctrinas. Son hijos denominacionales, organizacionales. No son hijos nacidos de la palabra, porque si fueran nacidos de la palabra defendieran la palabra, no sus denominaciones o sus creencias, credos, doctrinas, interpretaciones de hombres. Los bautistas producen más bautistas. Los de los tabernáculos producen más para sus tabernáculos, para sus iglesias. Y se portarán como bautistas. Los metodistas producen metodistas y se portarán como metodistas. Tremendo. Trabajan para aumentar la membresía de sus organizaciones, de sus iglesias, de sus tabernáculos. No hay ni uno de ellos que sea conocido por el poder de Dios, ni tampoco podrán serlo, porque eso no está allí. Ellos son conocidos por su adoración ceremonial a Dios y por sus credos y dogmas. Toda denominación se caracteriza por sus credos y dogmas. Toda denominación tiene credos y dogmas. Toda, sin excepción. Unos más que otros, eso sí. Continuemos con el mensaje. Estamos estudiando el mensaje de Volveos al norte. Dice aquí el profeta: ellos danzaban en el espíritu. El danzar en el espíritu es como muy criticado. Pero mire usted, eso es bíblico. Es una señal. Danzar en el espíritu es una señal de victoria. Vamos a ver eso también, hermano, en esta tarde un poco, para que no nos sentemos como inclusive el mismo profeta de Dios en sus inicios. Él también se sentaba, dice, en la silla de escarnecedor a criticar el danzar en el espíritu. Y hasta el día de hoy yo sé que muchos critican en lo que es el danzar en el espíritu. Ahora, no estamos hablando de coreografías mundanas en las iglesias, eso es otra cosa, porque la mayoría lo que se ve son coreografías en las iglesias. Estamos hablando del verdadero danzar en el Espíritu de Dios. Ellos, así como el pueblo de Israel, la gente pentecostal también en los años 1900 también, ellos danzaban en el Espíritu, cantaban en el Espíritu. Escuche. En el mensaje de vida eterna y cómo recibirla, aquí el profeta de Dios nos va a hablar de su experiencia acerca del danzar en el espíritu. Mensaje de vida eterna y cómo recibirla, predicado el año 54, el párrafo 146. Ahí dice el santo profeta de Dios: esta noche, hace como 15 años, predicado en el año 54, dice: esta noche hace como 15 años atrás, o sea en los años 40, dice, yo, dice el santo profeta, estaba parado aquí en esta plataforma enseñando con un gráfico grande. Y había un grupito pentecostal que había venido de Louisville, escuche. Y yo nunca creí que esa gente danzara de la manera en que lo hacían. Y había una damita que subió aquí a tocar el piano, pues ellos iban a cantar un especial. Este grupito pentecostal que asistió ahí. Y ellos iban a tocar un especial, dice, y golpear en una tabla de lavar con unos dedales.
y algunos golpeaban sobre una lata de metal. Yo criticaba mucho eso y pensé, ¿qué será lo que va a pasar? Y la mujer subió a tocar el especial. Comenzó a tocar y la otra dama comenzó a golpear en la tabla de lavar. Y esta jovencita de cabello rubio saltó de aquí al piso y comenzó a danzar en el espíritu. Qué cosa más gloriosa, hermano. Yo ya veo eso. Ya a lo que el profeta nos habla aquí, yo ya me transporto allá. Y comenzó a danzar en el espíritu. Y yo estaba en la silla del escarnecedor, dice. Dije, vaya, ¿quién viera eso? Y yo le había estado diciendo eso a mi iglesia, así que todos ellos estaban preguntándose qué es lo que iba yo a hacer al respecto. Tremendo, ¿ah? Los mismos creyentes estaban ojo al profeta de Dios, al hermano Branham, diciendo, ¿y ahora qué va a hacer él? Si él critica eso. Dice, me mantuve, escuche esto. Esto es el mensaje, hermano. Todo el mensaje hay que predicarlo, hay que decirlo. Mire, el mensaje puro no solamente se lo oye, se lo predica también. Algunos piensan que para tener la palabra pura solo hay que escuchar. No, Señor, hay que predicar también la palabra en su pureza. Hay que enseñarla en su pureza. Dice, me mantuve mirándola y pensé, miren eso. ¿Qué cosa es esta? Convirtiendo mi iglesia en una taberna. Y yo estaba sentado allí, no conociendo otra cosa. Yo no decía nada, pero en mi corazón estaba pensando eso. Así que la observé a ella allí mientras danzaba. Y de repente dije, esperen un momento. Me pregunto si la dama tiene alguna escritura para eso. Y empecé a meditar en las escrituras. Dije, ¿en qué parte de la Biblia fue ordenado alguna vez el danzar? Eso es correcto. Y pensé, ¿qué los hizo danzar? ¿Por qué hacen eso? Vi que los hijos de Israel, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, María miró hacia atrás y vio a todos esos capataces ahogados. Tomó un pandero y comenzó a danzar y a tocar el pandero. Corrió por las orillas danzando. Y las hijas de Israel siguieron danzando. Y pensé, eso es victoria. Ahora el profeta recorrió la Biblia. Vi a David cuando su amada estaba sentada allí arriba, abanicándose, mirando a su noviecito tan simpático. David parado allí, y aquí venía el arca por la colina, de la cual el hermano Branham habló hace un momento. Cuando David la vio venir, él danzó, dando vueltas y vueltas y vueltas. Ella dijo, pues tú me das vergüenza. Ahora la esposa de David también sentada en la silla del escarnecedor, criticando al rey David porque estaba saltando y danzando del gozo de que el arca venía a su ciudad. Él dijo, si no te gusta esto, mira esto. Y empezó a hacerlo mejor. Y él empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas nuevamente. ¿Saben qué? Dios miró desde el cielo y dijo, David, tú eres un hombre conforme a mi propio corazón. Eso es correcto. Ustedes lo encuentran en 1 de Crónicas 15, ¿no? Y yo pensé, ¿saben? Solo hay algo que pasa conmigo. Quizás todavía no tengo suficiente victoria. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Tenemos cristianos todavía atados en cadenas. No tienen libertad ni para decir amén a la palabra. No están libres. Tienen cadenas.
Yo pensé, ¿saben? Solo hay algo que pasa conmigo. Quizás todavía no tengo suficiente victoria. Y me senté allí e hice que mi pie metodista comenzara a moverse, porque los metodistas no creen en eso, hermano. Al ver a esa muchacha y esa música, yo no sé cómo debió haber sido algún sonido agradable, cosa de empezar a moverse poco a poco. Y el profeta dice aquí, y me senté allí e hice que mi pie metodista comenzara a moverse. Necesitamos los pies de la gente de los tabernáculos que empiecen a moverse. El pie del profeta empezó a moverse al ritmo de la música, del especial que estaban cantando ese grupito pentecostal ahí. Escuche, y cuando me di cuenta, Dios es mi juez, dice. Antes de que yo supiera qué estaba haciendo, ahora esto es en el espíritu, hermano. Es espontáneo, esto viene, hermano. Esto no es premeditado, esto no es repasado, no es coreografía como estas denominaciones carnales. Y aún dentro de las filas del mensaje repasan las coreografías y le llaman a eso danzar en el espíritu. Claro que no. El danzar en el espíritu es algo espontáneo, es algo que surge en ese momento. Escuche, dice, Dios es mi juez. Mientras estaban cantando el especial y él meditando en las escrituras, él también empieza a mover el pie. Dice, Dios es mi juez. Antes de que yo supiera qué estaba haciendo, yo estaba aquí en el piso danzando y dando vueltas con esa muchacha. Bendito sea el Señor. Ahora este es un ejemplo. Eso es correcto, dice. Necesitamos gente, hermano, que realmente tenga victoria y que muestre que están viviendo una vida victoriosa, que lo prueben. Escuche. Entonces dije, Dios, quítame de la silla del escarnecedor. Permítame mirar a cualquier cosa con sensatez antes de volver a juzgar. Amén. Dios hace cosas peculiares. Entonces el profeta tuvo que pasar esa experiencia para levantarse de esa silla del escarnecedor, o sea, de criticar eso. Bendito sea el Señor. Ahora mire, veamos aquí lo que es un avivamiento y lo que sucedió en los años 1900 en el avivamiento pentecostal, ¿sí? Vamos a leer una parte de lo que es el avivamiento pentecostal. Bendito sea el Señor. Escuche. Esto es escrito por el reverendo José Ocasio. Él habla acerca del avivamiento en la calle Azusa y sus efectos, ¿no? Él dice así, escuche. El avivamiento en la calle Azusa fue considerado como uno de los 10 eventos cristianos más importantes del siglo XX. Fue considerado como uno de los 100 eventos históricos de más trascendencia en el milenio pasado. Luego del avivamiento de Gales en Europa a principios del siglo XX, escuche, donde 100,000 personas recibieron a Jesucristo como Salvador personal en un periodo de 9 meses. Solo en un periodo de 9 meses, 100,000 personas se convirtieron. Escuche, la noticia se regó como pólvora en los Estados Unidos de América. Surge un deseo en varias partes de los Estados Unidos por buscar una experiencia nueva en el Señor y un deseo por un avivamiento. En varias partes de la ciudad de Los Ángeles, California, diferentes congregaciones empezaron a pedirle a Dios un avivamiento. En varias congregaciones en la ciudad de Los Ángeles, algunos miembros fueron expulsados de sus congregaciones porque como fue el caso de Julia Hutchison, al comenzar a enseñar la necesidad de una segunda experiencia de gracia que produciría santidad en el creyente.
la señora Hutchison comenzó una nueva congregación. Por otro lado, en la región del Mediano Oeste, especialmente Topeka, Kansas, ya para los años 1901 y 1902, un predicador y maestro llamado Charles Parham había comenzado a enseñar sobre la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo como una segunda experiencia posterior a la salvación, que era evidenciada por la señal de hablar en otras lenguas. Parham, que muchos consideran uno de los patriarcas del pentecostalismo, se traslada a Houston en el año 1905. Allí, en la ciudad de Houston, establece una escuela donde uno de sus estudiantes lo fue el joven predicador William J. Seymour. Una miembro de la iglesia de Hutchison en Los Ángeles escucha predicar a Seymour en Houston y se lo recomendó a Hutchison, ya que ésta estaba buscando un pastor para la nueva iglesia que ella había comenzado en Los Ángeles. Es de esta manera que William J. Seymour llega a la ciudad de Los Ángeles, California. Seymour era un negrito dañado un ojo, ¿no? Seymour era el predicador. Seymour tuvo problemas inmediatamente en Los Ángeles, ya que comenzó a predicar y enseñar a la nueva congregación que el hablar en lenguas era la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en ese tiempo, claro que era. Hoy no lo es, porque la luz ha avanzado. Ahora escuche. Por esto es expulsado de esa congregación. Siempre es así, hermano. Cuando la luz avanza, o viene la nueva luz, o la luz avanza, como quiera que sea, siempre suele suceder expulsiones. Por esto es expulsado de esa congregación y comienza a celebrar estudios bíblicos y servicios de oración en el hogar de Edward S. Lee, y más tarde en el hogar de Richard y Ruth Asbury. Lee es el primero que comienza a hablar en otras lenguas y luego siguieron otros. Al grupo crecer, se mueven a la calle Azusa, número 312, una antigua iglesia donde continúan sus reuniones. La prensa inmediatamente comenzó a reportar lo que estaba sucediendo en la calle Azusa, donde decenas de vidas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Una de las citas del periódico decía: no había orgullo en ese lugar. ¡Qué cosa más linda, hermano! No había orgullo en ese lugar, en ese lugarcito que ni siquiera era considerado una iglesia, donde estaban haciendo las reuniones. No había orgullo en ese lugar, en ese viejo edificio, con el techo bajo y piso no terminado. Eso no importa, hermano. Dios tomó hombres y mujeres fuertes y los hizo pedazos y los formó de nuevo para su gloria. Eso es un avivamiento, hermano. Por espacio de 2 años se estuvieron celebrando cultos diarios, en ocasiones más de uno al día, donde personas de diferentes partes del país, muchos de ellos pastores, venían a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La oración era primordial en el servicio. En ocasiones pasaban días enteros en oración, en la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Una actitud de humildad y arrepentimiento. Hubo servicios donde ni siquiera había lugar para el mensaje, porque el Espíritu Santo tomaba control del servicio. Unidad racial. A pesar de que Seymour era afroamericano, había en las reuniones gente de todas razas, blancos, latinos, italianos, etc. Todos en un mismo nivel. No había ni siquiera púlpito. Bartleman dice, es el escritor, ¿no? Bartleman dice: aunque Seymour era reconocido como el líder, a cargo no había jerarquía.
Éramos todos hermanos, así es. No teníamos plataforma o púlpito en el comienzo. Todos estábamos en un mismo nivel. Los ministros eran siervos, de acuerdo al verdadero significado de la palabra. No honrábamos a hombres por su ventaja en educación, sino por los dones que Dios les daba. El Espíritu Santo era la única persona importante en el culto. Amén. En un principio no tenían instrumentos musicales. ¿Acaso, hermano, eso es impedimento, hermano, para que el Espíritu Santo se mueva en una iglesia? No, Señor. No es necesario instrumentos para que el Espíritu Santo se mueva en una iglesia. Si hay, está bien. Y si no hay, también está bien. En un principio no tenían instrumentos musicales. No había límite de tiempo para el culto. Como el Espíritu se movía, ellos estaban ahí. No estaban que a qué hora se termina para salir corriendo, ir a ver al compadre, a la comadre, o a los hijos, o a los vecinos. No había límite de tiempo para el culto. La reunión, esto es un avivamiento, hermano. Estamos viendo lo que sucedió en ese avivamiento pentecostal. Esto sucedía. No había límite de tiempo para el culto. La reunión dependía del líder. El avivamiento se caracterizó por la persecución. Había hambre por buscar de Dios. Rompimiento de barreras raciales. Mayor participación de la mujer en las congregaciones. El deseo de salir a hacer la obra misionera y evangelística. Surgimiento de grandes movimientos eclesiásticos, entre ellos Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, otros movimientos pentecostales. Prensa interesada en el evangelio, publicación de periódicos evangélicos, ejemplo, la fe apostólica, búsqueda intensa de la santidad. Ningún otro siglo en la historia del cristianismo ha habido tantas conversiones como el siglo que nos antecedió. El movimiento pentecostal que surgió de Azusa es hoy por hoy el de mayor crecimiento dentro de la iglesia cristiana. Unidad del cuerpo de Cristo. En los últimos años hemos observado cómo otras denominaciones no pentecostales en sus comienzos han sido visitadas también por el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que volver a la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo si queremos recibir un avivamiento. Porque el Espíritu Santo es lo que produce el avivamiento. Si no hay eso, no hay avivamiento. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El reto de la iglesia de hoy es mayor que en los comienzos. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos. Tenemos que volver a la sencillez de la búsqueda sincera de Dios. Reconocer que el único grande en la iglesia es Dios. La palabra. Las divisiones en la iglesia producen que no haya avivamiento. ¿Enseñó el profeta eso? Claro que sí. El avivamiento debe salir de las cuatro paredes del templo. Almas deben ser ganadas para Cristo. Así debe ser. El cristianismo pasa de uno a otro. Masón, fundador de la Iglesia de Dios en Cristo, dijo de su experiencia en Azusa. Escuche, él dice esto, Masón: entonces yo le permití al Señor que hiciera lo que quisiera conmigo. Se debe llegar a una situación así, como masón. Entonces yo le permití al Señor que hiciera lo que Él quisiera conmigo, dice. Y vino una ola de la gloria de Él a mí, y todo mi ser fue lleno de la gloria de Dios. Cuando abrí mi boca para decir gloria a Dios, una flama tocó mi lengua y entró dentro de mí. Mi lenguaje cambió y no podía hablar en mi propia lengua. Oh, fui lleno con la gloria del Señor. Mi alma fue satisfecha. Es solamente una parte, hermanos, de este avivamiento pentecostal, porque hay un libro que se lo debe leer. Por razón del tiempo no lo leo, hermano.
Pero el profeta hace referencia a eso, ¿no? Al avivamiento, la calle Azusa, el avivamiento pentecostal. Se escribe también esto de lo que es un avivamiento. Un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. Por eso es el fuego pentecostal, porque esa gente está encendida, hermano. Ama realmente, quiere más de Dios. Es un hambre. Es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, y que nuestro amor por Él sea constante. Que se dé cumplimiento al primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es un avivamiento. Es un despertar. Se pudiera decir, hermano, que es como un enamoramiento por el Señor. Es una pasión por Dios. Es una llama encendida por Dios. Es un hambre por Dios, no acerca de Dios, sino de Dios. No acerca del conocimiento acerca de Dios, sino de Él. El avivamiento de la calle Azusa significó una destrucción de barreras que normalmente dividen entre sí a los seres humanos. La raza, la clase social, el sexo, la riqueza, el idioma, los estudios, la afiliación a una iglesia y la cultura. Eso es lo que en parte podemos decir lo que es un avivamiento, hermano. Ahora el profeta sigue diciendo esto en el mensaje Volveos al Norte, ¿no? Ellos disfrutaron unos momentos grandiosos. Está hablando del avivamiento pentecostal, y esperaban que la palabra de Dios en santificación los separara de sus pecados. Y ellos sabían que habían pasado de muerte a vida. ¿Qué avivamiento estaban disfrutando hace algunos 40 años? Ahora el profeta está hablando esto en los años 60. Hace 40 años la gente pentecostal tuvo este tremendo avivamiento. Pero ¿qué pasó? Ese es el problema. Así como con el pueblo de Israel. Mire usted, es lo mismo. Pero como Israel, escuché. Pero, aquí viene el pero como Israel lo cometió, así cometieron un error fatal nuestros padres. Una cosa que los mantuvo en el desierto otros 40 años hasta el día de hoy. Mire la gente pentecostal dando la vuelta en el desierto. Y dentro de las filas del mensaje lo mismo, porque hay pentecostales dentro del mensaje. Y todavía no llegamos a la promesa. Todavía estamos en el desierto. Y la gente pentecostal está más lejos todavía. Y nosotros en el mensaje también estamos. No hemos llegado a la promesa. Escuche. Los pentecostales, claro, se denominaron. Ellos hicieron del hablar en lenguas la evidencia del Espíritu Santo, y con eso se organizaron. Y se quedaron ahí en el desierto y se murieron ahí. Escuche, nos damos cuenta que en lugar de estar satisfechos con lo que ellos tenían, ¿qué cosa, hermano? Dios hacía todo. ¿Para qué cambiar eso, hermano? ¿Para qué el hombre mete sus manos sucias al plan y al programa de Dios? Siempre los hombres son el problema, hermano, que dañan el plan y el programa de Dios. Ellos siempre meten sus manos, meten sus ideas, sus opiniones, quieren hacerlo a su manera. Con el pueblo de Israel fue así, y hoy es igual. Nos damos cuenta que en lugar de estar satisfechos con lo que ellos tenían y con lo que Dios había hecho por ellos, y viendo las obras de su mano y el fruto de la gracia proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban, aún tanto así que no tenían necesidad de tener un himnario. Quisiera poder haber visto eso, dicen aquellos días. Esos cánticos espontáneos, hermano, en el Espíritu, cantados en el Espíritu. Ellos no repasaban nada, hermano, eso era espontáneo. Ellos solo cantaban al Señor. No tiene nada que ver la voz, si es buena o mala. No, nada de eso. Dios nos dio una voz y con esa voz le alabamos al Señor.
Pero Israel, después de todas esas cosas, Israel en lo natural, este es Israel en lo espiritual, la iglesia. Así como Dios estaba llevando a su pueblo a una tierra prometida en lo natural, Él está llevando a su iglesia a una tierra prometida en lo espiritual, un Canaán espiritual. Un bautismo del Espíritu Santo, un Pentecostés es la promesa, un libro de los Hechos una vez más. Y ellos iban en su camino disfrutando unos momentos grandiosos, pero sin embargo, después que la gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban, sin embargo, ellos querían hacer algo por sí mismos. Ahí está el problema, hermano. Ahí viene el problema. Cuando los hombres, la iglesia quiere hacer las cosas por sí mismos, ellos a su manera, algo con lo que ellos le podían mostrar a Dios que podían hacer algo. El hombre nunca deja quietas las cosas, hermano. Él hace las cosas. Los líderes, ellos hacen las cosas a su manera, a su capricho. Error grave, sí, porque de esa manera se lo saca al Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la iglesia cuando llega a esa condición. Es cuando siempre pierde. Ahí se va muriendo, hermano. Ahí es donde se va muriendo. Cuando los hombres empiezan a tomar el control y hacer ellos las cosas a su manera. Y así es cuando usted trata y yo trato, o cualquier hombre trata de poner su mano en la obra de Dios. La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la cabeza, el líder de su iglesia. No hombres, no líderes, no pastores, no apóstoles, nada, hermano, de eso. El Espíritu Santo debe moverse en los corazones de los creyentes. Y así es cuando usted trata y yo trato, cualquier hombre trata de poner su mano en la obra de Dios. Pareciera ser increíble, hermano, pero esto es lo que sucede en nuestro medio. Los hombres son los que meten sus manos. ¿Qué hace el Señor? Pues los deja. ¿Quieren hacer ustedes? Pues háganlo. Para añadir algo a ello o quitar algo a ello, lo debemos dejar exactamente la manera que Dios lo proveyó. Dejen que el avivamiento siga adelante a medida que el Espíritu siga adelante. ¿Por qué se acaba el avivamiento? Esa es la pregunta. ¿Por qué se acaba el avivamiento? Porque los hombres son los que meten la mano y no dejan que el Espíritu Santo siga fluyendo, siga corriendo, siga haciendo las cosas del Espíritu Santo. Ellos organizan, ellos se organizan. Los hombres es lo que hacen, organizaciones. Dejen que el avivamiento siga adelante a medida que el Espíritu sigue adelante. Qué cosa más necia, hermano. Qué hermoso, hermano, que el Espíritu Santo se mueve y que siga moviéndose, hermano. Pero no, los hombres no dejan eso quieto así de esa manera. Ellos quieren hacer algo, ellos quieren hacer las cosas y lo sacan al Espíritu Santo. Este pueblo estaba únicamente a 8 o 10 días. ¿Cuánto decíamos? Que a pie se podía llegar. Máximo unos 11 días, ¿no? Se podía llegar a la tierra prometida. Aquí el profeta dice: este pueblo estaba únicamente unos 8 a 10 días de la plenitud de la promesa de Dios. Si ellos hubieran seguido, claro, el liderazgo del Espíritu Santo, rápido hubieran llegado. Pero como no hicieron eso, ahí estuvieron, hermano, dando las vueltas en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Y nosotros cuántos años estamos? Igual, una generación. Estamos dando la vuelta en este desierto. Si tan solo los predicadores despertaran a esta realidad. Este mensaje es profético. Nos está hablando del tiempo en el que estamos viviendo. Estas son las condiciones de la iglesia, así como el pueblo de Israel. Si ellos hubieran seguido el liderazgo del Espíritu Santo, hubieran llegado rápido. ¿Por qué no llegaron, hermano? Porque se organizaron. ¿Por qué no llegó la iglesia pentecostal?
a la plenitud de la promesa, porque se organizaron y creyeron que ya no había más luz, y se organizaron en el hablar en lenguas, y para ellos no hay más que eso. Se equivocaron porque había más luz. Habrá luz al caer la tarde, dijo el profeta Zacarías, y vino la luz, Malaquías 4:5, para el tiempo del fin. Pero ellos, ¿qué hicieron? Como ya se organizaron, ahí se murieron y no aceptaron. Por supuesto, ¿quién es lo que convierten a la iglesia en una organización? Los líderes, las cabezas denominacionales. Ellos son los culpables para organizar la iglesia. Y al organizar la iglesia atan a la gente, esclavizan a la gente. Este pueblo en este día, nuestros padres estaban solo a unos cuantos días de la plenitud de la promesa de Dios. Si ellos solo hubieran seguido adelante siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy no entienden eso, hermano. Los hombres han tomado el control de la iglesia a su manera, a su capricho. De esa manera organizan la iglesia. Los líderes. Pero nosotros, dice, tuvimos que hacer algo como ellos lo hicieron. El error más fatal que Israel cometió fue en Éxodo 19. Después que la gracia les había provisto todas estas cosas y les había dado un avivamiento, ellos todavía demandaron una ley. No debía haber habido una ley, hermano. La ley que se dice la ley de Moisés. No debía haberse dado eso. Pero la gente quiso, el pueblo pidió eso. ¿Para qué? Solo para mostrarles que eran pecadores y que estaban perdidos. Por gracia somos salvos. No hay otro medio, hermano. Escuche, pensaron que podían tener escuelas, ministros, teólogos instruidos. Y bueno, solo ser como el resto de la gente. Algo sobre lo que ellos pudieran argumentar. Algo con lo que ellos se pudieran separar unos a los otros. Tremendo. Romper un compañerismo o la hermandad. Nosotros creemos esto y nosotros creemos eso. Y forman sus paredes de separación. Como alguien me dijo, si usted quiere saber lo que yo creo, venga, le invito. Yo no necesito saber lo que los hombres dicen, lo que los hombres creen. Yo necesito saber lo que el mensaje dice, nada más. Es lo único que a mí me interesa, lo que dice la palabra de la hora, no lo que el fulano de allá o el fulano de acá dice. Eso a mí no me interesa. Tremendo, lo que los líderes han hecho, hermano. Líderes, cabezas de organizaciones, de denominaciones, de grupos, adueñados de la gente. Cada uno con su grupo. Es el espíritu organizacional en hombres que han separado la hermandad. Han dividido la hermandad unos contra los otros. ¿Quiénes son los culpables? Los líderes con espíritu organizacional nicolaíta. Si ellos solo lo hubieran dejado marchar de la manera que Dios lo tenía marchando, hubieran estado muy bien. Termino aquí con el mensaje: 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo. Predicado en el año 60. El párrafo 57 dice: como en el Antiguo Testamento Dios quería ser rey sobre Israel, no le dejaron, hermano. Era por un tiempo, después no lo dejaron. Quisieron un rey terrenal, un hombre humano, hermano. Ahí pusieron a Saúl. Hasta el día de hoy, hermano, siempre la gente quiere un líder humano, un líder terrenal, una cabeza terrenal para que los guíe, teniendo al Espíritu Santo. Que no entienden esas cosas, hermano. Dice, como en el Antiguo Testamento Dios quería ser rey sobre Israel, Él quiere ser el rey, el líder de cada vida. Antes que llegara a ser una iglesia, y Él era rey. Y a pesar de que ellos tenían un profeta, Samuel, un buen hombre, y cuando Él les había dicho de eso, por si es que querían un rey, pero ellos quisieron ser como los demás pueblos, como las demás naciones que tenían sus reyes. Ellos querían ser como los filisteos. ¿No está hoy, hermano, dentro de las filas del mensaje también similar a cómo son esas denominaciones con sus líderes?
Eso es lo que sucede con el pueblo protestante. Ellos no dejan quieto lo que funciona. Ellos simplemente, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos en ese momento, en ese entonces, hace 40 años dice, y el poder comenzó a derramarse y ellos comenzaron a danzar y a clamar y a hablar en lenguas. Ellos no lo dejaron quieto. Ellos tuvieron que organizarlo. Los hombres hacen eso. Meten sus manos sucias y encierran en un círculo, porque eso es lo que es una organización, una denominación. Es un círculo donde no hay salida. Luego vino uno y ellos convocaron un concilio general. Luego vino otro con una poca luz del nombre de Jesucristo y los llamaron temas nuevos y los expulsaron. Luego ellos se consiguieron una organización llamada la PADJC, Asambleas Pentecostales de Jesucristo. Surgió una pequeña fricción entre ellos, si él viene en un caballo blanco o en qué manera él vendría, y organizaron otra llamada PADW, Asambleas Pentecostales del Mundo. Oh, vaya, vaya. Después vino la Iglesia de Dios. Luego ellos se separaron conforme a una profecía, se volvieron a organizar. Cada vez que ustedes lo hacen, ustedes se salen de la voluntad de Dios. Es un espíritu anticristo. ¿Cómo se organizan, hermano? Bajo líderes terrenales. Cuando ellos toman el control, así se organizan. Ellos son los que trazan líneas doctrinarias, crean paredes de separación para encerrar a los creyentes dentro de esas organizaciones. La iglesia de Dios es libre. ¿Quién dice eso? No lo digo yo. La iglesia de Dios es libre. Somos libres para adorar al Señor como una iglesia local, como dicta nuestra conciencia, como el Señor nos revela. Somos libres. Nadie puede imponernos aquí lo que debemos y lo que no debemos de hacer. La iglesia de Dios es libre. La iglesia de Dios no está atada por fronteras, pues de mar a mar le pertenece a Dios. Todo ser humano bajo la tierra le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Él es nuestro dueño. Él es nuestra cabeza, nuestro líder. Él es la palabra. Él es nuestro líder, no ningún líder humano. Ya sea el católico, protestante, cualquier cosa que sea, Dios busca a aquellos de corazón sincero. Y nosotros somos salvos por fe, creyendo en Él. No salvos porque pertenecemos a esta línea o a esta otra línea, nada de eso. Somos salvos por fe. Jesucristo es nuestro Salvador. No porque pertenecemos a esta iglesia o porque fulano de tal es nuestro líder. Y si Él no es nuestro líder, ya somos condenados. Mentira del diablo. El único Salvador es Jesucristo. Y le pertenecemos a Él y somos libres. Esa es la iglesia. Ahora ven ustedes, la iglesia no es una organización controlada por el hombre. Y cada vez que ustedes vean organización, solo recuerden, tiene anticristo escrito por todas partes. Aquí está la Biblia. Eso está tan claro como sé leerlo. Yo tengo bastantes amigos preciosos sentados aquí que pertenecen a la organización. Yo no digo que ustedes sean anticristo. No los estoy llamando eso a ustedes. Pero detrás de todo ese asunto, y parece ser que el diablo ha torcido la cosa de tal manera que uno necesita tener algo así, o ellos ni siquiera le permiten a uno predicar. Qué tremendo, hermano. No hay libertad ni para predicar, porque estas denominaciones son controladas por líderes. Si Él permite, bien, y si no, no. Qué cosa, hermano. El Espíritu Santo a un lado. No existe el Espíritu Santo. Pero nosotros siempre tratamos de poner nuestras ideas en ello. Eso es lo grave. Cuando inyectamos nuestras ideas, es una simiente humana.
Por eso hacen creyentes híbridos. Cuando inyectamos nuestra teología en el Espíritu de Dios, saca el Espíritu de Dios. De esa manera fue en ese día. Ellos iban en camino, pero querían algo que ellos mismos pudieran hacer por medio de sus argumentos y por medio de su comportamiento. Ellos se dieron cuenta entonces que ahuyentaron el Espíritu de Dios de ellos. Fue un gran error. Y es un gran error hasta el día de hoy. Lo dejamos ahí, mis amados hermanos, por eso nos ha ido el tiempo. Esto es muy glorioso, muy tremendo. Este es un mensaje que a mí desde hace años atrás siempre me impresionó. Y dije, hace años atrás, un día lo predicaré. Llegó el momento, hermano, póngase de pie. Demos gracias al Señor por su maravillosa palabra y por el entendimiento que Él nos da. Algo está haciendo el Señor, hermano. Algo nos está diciendo el Señor en esta última parte, en esta recta final. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Algo nos debe estar diciendo. El Espíritu Santo quiere, hermano, moverse en su iglesia. Ya es hora. Pero ¿sabe lo que detiene? Los hombres, esos líderes de estas denominaciones son el peor impedimento, hermano, para que el Espíritu Santo se mueva. Pero estamos confiando en el Señor, no en los hombres, no en nosotros. Yo no confío en mí, yo no soy nada. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Oh bendito Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra, Señor. Nos sentimos tan pequeños, Padre, al ver estas cosas. Y la condición en esta hora, en este tiempo, Señor, es triste, lamentable, Padre. Pero, Señor, estamos confiando que tú estás haciendo algo en esta hora, Padre. Que podamos despertar al movimiento del Espíritu en esta hora, que nos está diciendo: ya bastante tiempo han rodeado este monte, este desierto. Es hora de ir hacia la tierra prometida. Tú estás diciendo eso, Señor, pero no hay la visión, no hay el entendimiento, no hay la revelación para escuchar al Espíritu decir esas cosas. Padre Celestial, que podamos abrir el entendimiento para poder escuchar de ti, Señor, tus palabras en esta hora, la voz del Espíritu que habla. Padre, te damos gracias en esta tarde, que estas cosas que han sido habladas se queden en cada corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde y noche. Será hasta el día de mañana. Que Dios les bendiga. Damos lugar a la despedida. Dios les bendiga.